Mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Agradecidos estamos en esta hora por estar nuevamente con ustedes. Les damos gracias a cada una que se conecta en esta hora a este devocional matutino para juntas unas a otras y los varones también, nuestros hermanos que nos escuchan, también ser alentados en el Señor. Qué bueno, damos gracias a Dios por ello. Y quiero darle los saludos de nuestra hermana Nancy, que esta mañana me envió un mensajito muy lindo de aliento, como siempre ella hace. Y también en esta hora, pues, expresar los saludos de mi amada hermana Nancy, también de su esposo, el pastor Demetrio Salas, y de mi esposo que siempre está por aquí ayudándonos. Nuestros saludos y nuestro amor en Cristo y un abrazo bien grande de nuestro Señor. Amadas, vamos a orar en esta mañana, encomendar nuestras vidas a Él para que dirija todo aquello que vamos a hacer y que esta palabra que el Señor ha traído a mi corazón sea una palabra que también, mis amadas, hable a sus vidas, así como el Señor ha estado tratando con esta palabra y tratando con ciertas circunstancias en mi vida, que sea esto de bendición para muchas, también muchos de ustedes. Padre Santo, Padre bueno, gloria a tu precioso y santo nombre. Tú tienes el poder, a ti damos gloria y honra en esta hora y levantamos nuestros corazones hacia ti, Señor, dirigiendo esta oración, oh Padre amado, pidiéndote que tú tomes el control, la autoridad, el dominio de todo aquello que ha de decirse, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, esa palabra que tú has traído a mi corazón, que haya cabida, porque sea tu Espíritu Santo aquel, Señor, que la revele, aquel que la hable, Señor, y que dé la gracia, Señor, para expresarla. Gracias, amado Dios, gracias, mi Señor. Mi Señor, y en este momento también levantar al pueblo de Ucrania, oh Señor, a estas vidas, oh Padre amado, esta situación que está ocurriendo. Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y si a ti te place en esta hora, oh Señor, en esta oración que hacemos, detener esa guerra. Pero sabemos también, Señor, que el pueblo tuyo que se encuentra allí, Señor, por el cual rogamos, oh Dios mío, está guardado bajo tu poderosa mano. Y tú, Señor, has de obrar en y a través de ellos de una forma poderosa. Gracias, amado Dios. Gracias, mi Señor, por los que sufren, por los niños, por los ancianos, por aquellos más débiles, Señor. Te suplicamos en esta hora tu ayuda, oh Dios mío. También, Señor, levantamos nuestra oración en esta hora por los matrimonios, Señor, por las vidas, oh Señor, por estos matrimonios, Padre Santo, que están siendo separados, por los padres de los hijos que están siendo separados. También levantamos oración a ti. Y no solamente allá en Ucrania, oh Señor, sino también, oh Padre amado, presentamos nuestra oración, Señor, por todos los matrimonios de nuestras congregaciones, nuestros amados hermanos, que seas tú fortaleciendo, que seas tú uniendo, Señor, como ese cordón de 3 dobleces, oh Padre amado, para que de ninguna manera, oh Señor, el matrimonio, Señor, pueda ser disuelto, porque ese matrimonio es tuyo, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, loamos, exaltamos y glorificamos tu precioso nombre y presentamos, Señor, a toda la iglesia en general, para, Señor, sabiendo que ese cuidado tuyo es sobre cada miembro. Gracias, amado Dios. Gracias, mi Cristo glorioso. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amadas, hay una carga muy grande en estos tiempos. Ha habido situaciones que han conmovido a todo el mundo. Y en medio de esas situaciones podemos sentirnos que nos debilitamos o que de alguna manera viene la tristeza a nuestros corazones y puede venir el desánimo.
Y de ninguna manera el Señor permita eso en nuestras vidas, mis amadas, porque con nosotros está aquel que es el poderoso, aquel que es el grandioso, aquel que es el único que puede rescatarnos y en cuál está nuestra confianza, mis amadas. Que no haya desánimo, que no haya tibieza, mis hermanas, sino que haya una confianza plena en aquel que nos salvó, y si nos salvó de nuestros pecados, ¿cómo más? ¿Cómo no nos va a cuidar y cómo no nos va a guardar en medio de estos tiempos que son malos? Pero a medida que peor son los tiempos, más cercana está la venida de nuestro Señor, y nuestra esperanza no está en esta tierra, sino que nuestra esperanza gloriosa está en los cielos. Gloria a su nombre. Amadas, si me pueden acompañar a este pasaje que ha sido para mí de gran bendición, pero que el Señor ha hablado tanto a mi vida porque me ha hecho meditar en lo que puede acontecer con nosotros como creyentes. Y se encuentra, mis amadas, en Primera de Reyes, en el capítulo 19, si pudieran acompañarme. Primera de Reyes, capítulo 19. Y si vemos desde el versículo 18, vemos al profeta, vemos a Elías, esa gran victoria que el Señor dio a través de la vida de este profeta. 450 profetas de Baal, mis hermanos, fueron exterminados en un solo día. Aleluya, porque Dios es grande, porque toda la gloria es para Él, y porque no hay otro Dios como nuestro Dios, porque no hay ninguno como Él. Y miren, en el capítulo 18 vamos a ver primeramente, y en el capítulo 18, en esta Primera de Reyes, capítulo 18. Dice en el versículo 37, el profeta clamando, el profeta orando, el profeta delante del Señor, decía: respóndeme, Jehová, respóndeme, Señor. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria al Señor. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aleluya. Porque no hay otro que pueda hacer proezas, ni grandezas, ni maravillas, como lo es nuestro Dios, como lo hace nuestro Dios. Y aquel pueblo que se había ido en pos de los Baales, en pos de la idolatría, al ver lo que Dios hizo, entonces su corazón se volvió. ¿Y qué dijeron? Jehová, aleluya, Jehová es Dios, Jehová es Dios, porque no hay otro Dios sobre la tierra. Y luego de esto, los 450 profetas que habían allí fueron exterminados por la mano de aquellos mismos que habían adorado a aquellos que ellos le enseñaban, a aquellos dioses. Una gran hazaña, una gran proeza, una confianza plena del profeta en el Señor. Pero miren lo que pasó en el capítulo 19. Después de una gran victoria, después del Señor haberse mostrado de esta manera tan tremenda, y después de el profeta haber visto todo lo que el Señor había hecho, y él mismo haber clamado al Señor, después de esta gran victoria, mis hermanos, miren lo que aconteció. Capítulo 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había dicho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno
de ellos. Una mujer idólatra dentro de ese pueblo, amenazando a aquel profeta que Dios había usado para exterminar a sus profetas. A los profetas de Baal, a los profetas de Jezabel, aquellos en los cuales ella creía. Y aún no doblegándose ante esta gran victoria y ante esta gran hazaña de nuestro Dios y ante la grandeza y el poderío de nuestro Dios, aún amenaza al profeta. Y miren lo que sucedió con el profeta. Y si esto aconteció con el profeta de Dios, yo miraba mi vida, cuánto más puede ocurrir con nosotros como creyentes, con nuestra vida. Que en algún momento podamos sentirnos como se sintió este profeta. Viendo pues, versículo 3, viendo pues el peligro. Había pasado por muchos peligros. Anteriormente había mucho peligro. Si Jehová no respondía, iba a haber la matanza, pero quien iba a morir iba a ser Elías. Sin embargo, no fue así. Y aún habiendo todo aquello, ahora con la amenaza de esta mujer, mis hermanos, este profeta dice que vio peligro. Se levantó y se fue para salvar su vida. Para salvar su vida. Y dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Se fue huyendo. ¿Qué vino a la vida del profeta Elías en estos momentos si no fue temor? Si no fue miedo. Temor a la muerte. Temor a caer en las manos de esa mujer. Y también como fueron degollados aquellos profetas, también así será el degollado. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, mis amadas hermanas y hermanos que nos escuchan, no hemos sentido temor? No hemos sentido miedo del hombre, de lo que pueda acontecernos o de lo que pueda hacernos, especialmente en estos tiempos donde han ocurrido cosas y donde estamos saliendo de un virus y entrando a situaciones de guerra y donde vemos tanta maldad. Podemos tener tanto miedo, mis amadas hermanas. Y miren lo que aconteció. El versículo 4. Y él se fue por el desierto. Dejó su criado, ¿verdad? Dice el versículo 3. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto. Por el desierto. Un día de camino. Y se sentó, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Camino de un día, caminando todo un día, mis hermanos. Caminando todo un día por un desierto. Y tal vez también nosotros podamos sentirnos de esa manera que se sentía el profeta, en temor. Y huyamos, porque él estaba huyendo de esta mujer. Está huyendo en medio del temor que le provocaba a ella, de ese miedo a morir en manos de ella, y va camino en ese desierto, se va en un desierto. Pero de ninguna manera, mis hermanos, aquí se ve que el profeta en ese momento buscara la dirección de Dios para ir a ese desierto o para huir. Primero, el miedo, y segundo, ese huir que nos hace, ¿sabes qué? Entrar en ese desierto. Y ahí vemos el temor, ahí vemos la soledad. Estaba completamente solo el profeta en medio de ese desierto. Ahí hay desolación. El desierto habla de sequedad. El desierto habla de soledad. El desierto habla de tristeza. El desierto habla de agotamiento, mis amados. El desierto habla de cuando no hay aguas. Y en esa vida, mis hermanos, en esa soledad que él experimentaba en esos momentos, en su vida,
por causa de esa amenaza, entonces huye al desierto. El miedo sobrepasó. Y dice, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. No es eso lo que muchas veces nos ocurre cuando tenemos temor, cuando de alguna forma estamos decayendo, cuando nos sentimos que estamos solos, cuando nos sentimos que estamos en olvido. Algunas veces, ¿qué nos sentimos, mis amados? Nos sentimos que tenemos sueño, nos vence el sueño, nos vence el cansancio. Y así estaba el profeta. En medio de esa huida, lo que encontró fue más cansancio. Y dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego, aleluya, aleluya, aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, qué precioso es nuestro Señor, que en medio de nuestros temores, en medio de nuestro cansancio, en medio de nuestra enfermedad, en medio de cómo nosotros nos sintamos, en medio de nuestro decaimiento, Él sale al encuentro de su pueblo. Él sale en busca de su pueblo, en busca de aquel que le ama, mis hermanos, porque Él nos ama y va en pos, va en busca. Y dice que entonces, dice, estando ahí debajo de ese enebro dormido. Y cuando uno está dormido está como muerto, mis hermanos. Está que no se mueve, no hace nada. Y la tristeza que tenía este profeta, el cansancio que tenía, el dolor que tenía, mis hermanos. Y el haber huido, tratando de huir y de esconderse de Jezabel, le causó quedarse dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó, aleluya, le tocó y le dijo, levántate, come. Levántate, come. Y como el Señor, mis amadas, en medio de la situación en la cual yo me pueda encontrar de tristeza, de abatimiento, de decaimiento, el Señor sigue diciendo a mi vida, levántate, no te quedes ahí, despierta de ese sueño, levántate. Y es el mismo el que nos toca, un toque de nuestro Dios, el toque de su mano, es aquel que nos hace despertar de ese sueño, es aquel que nos hace despertar de ese dormir en que estamos, y nos dice levántate. Y en esta hora, mis hermanos, si alguna o alguno de nosotros nos encontramos en esa situación donde estamos decaídos, o donde nos podemos encontrar adormecidos o dormitando, mis hermanos, en medio de ese cansancio, Dios sigue tocando, y Dios sigue diciendo, levántate, y come. Y esa comida no la había preparado otro, Dios mismo había preparado esa comida. Y allí estaba y dice, miren lo que aconteció. Entonces él miró. Y aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas. ¿Quién cocinó esta torta? Aleluya. ¿Quién trajo este alimento? ¿Quién trajo esta comida? ¿Quién trajo este pan al profeta cansado? Sino el mismo Dios. Dice, sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Comió y bebió y volvió a dormirse. Había uno, come, levántate. Y algunas veces, mis hermanos, Dios también nos hace descansar en medio de nuestros afanes y en medio de nuestras situaciones, en medio de lo que estemos pasando, mis hermanas, en medio de ese desierto. Dios también nos hace descansar, nos alimenta y
y nos hace descansar. Pero dice el versículo 7, miren qué precioso, nuestro Dios es insistente, nuestro Dios no quiere, mis hermanos, que nos quedemos ahí durmiendo, nos quedemos en esa depresión y nos quedemos en esa tristeza. Dios no quiere eso para nosotros. Dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, volvió nuevamente. El profeta estaba dormido. El profeta estaba dormido. El profeta había comido y bebido, pero había dormido nuevamente. Y miren este versículo. Volvió por segunda vez. ¿Quién? El ángel de Jehová. ¿Quién era aquel que le había tocado? El ángel de Jehová. Aleluya. Él mismo le había tocado. Él lo había visitado para llevarle pan, para llevarle esa torta cocida y llevarle agua, para llevarle alimento. Lo tocó diciéndote, levántate, come, porque largo camino te resta. Amados, amadas mías, el Señor hablando a nuestros corazones de que no debemos por nada, mis hermanas, decaer, ni estar tristes, ni estar desoladas, sino que Él mismo Señor, en medio de nuestras situaciones, en medio de ese trato, mis hermanos, en medio de lo que veamos que algunas veces nos hace sentir que decaemos, Él viene y nos toca. Él viene y nos toca, levántate, 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 levántate y come y alimenta a su pueblo. Alimenta a su pueblo, alimenta al creyente, alimenta nuestras vidas, mis amadas, para que nos levantemos y sigamos el camino, porque largo camino todavía nos resta. Pero ese alimento que Él da a su pueblo, y muchas veces buscamos, Señor, pero ¿por qué me siento así? En medio de cómo te sientas en ese decaimiento, o en esa soledad, o aún perseguida, o aún en medio. No te detengas, levántate y come. Pero ¿qué ha de comer el pueblo del Señor para que pueda seguir su camino? Que es aquello que nos alimenta para que nosotras podamos seguir y ser fortalecidas y seguir hacia adelante. La palabra del Señor. La palabra del Señor. Mis amadas, una cosa puedo decirle. Cuando más tristeza haya, cuando más soñolencia haya, cuando nos sentamos que nos estamos separando, que nos estamos desconectando del Señor, algo usted puede hacer, y es buscar más del Señor. Y busque en su palabra, aliméntese de su palabra, nútrase de su palabra, para que usted vea que esa palabra, esa misma palabra, va a hacer que usted sienta el toque del Señor y se levante y pueda seguir caminando en el Señor. No, mis amadas, no tristeza, no angustia, mis hermanas, sino esa búsqueda incesante, ir cada vez más en pos del Señor. Una cosa les puedo decir, cuando la tristeza nos visite o el miedo nos visite, es el momento en que necesitamos más, mis hermanas, más necesitamos del Señor y más necesitamos nutrirnos de su santa palabra. ¿Sabe lo que ocasiona el miedo? Ocasiona parálisis. El miedo ocasiona que perdamos confianza. El miedo hace que nos desconectemos del Señor y busquemos nuestros propios deseos de hacer las cosas y huyamos y nos escondamos. Dice que el profeta, después que comió, caminó 40 días y 40 noches. ¿Y sabe dónde entró? En una cueva. Mis amadas, que el Señor en esta hora hable a nuestras vidas para no quedarnos paralizadas, para no quedarnos desconectadas, y que en el momento en que veamos que de alguna forma nos estamos sintiendo decaídas, buscar más del Señor
y acercarnos a Él. Dios está tocando a su pueblo. Dios nos está tocando. El toque de su mano que en esta hora nos dice, levántate, 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 anda, largo camino te resta, largo camino te resta. Si hay alguien creyente, una vida que conoce al Señor y se ha sentido de esta manera, mis hermanas, en esta hora, es para levantarnos, no quedarnos ahí, sino seguir hacia adelante en el Señor. Hay una palabra en Marcos, en el capítulo 2, y habla precisamente de alguien que estaba paralítico. De alguien, un paralítico es alguien cuyos miembros no responden, están inertes, están como muertos y no tienen forma de conectarse ni de comunicarse con la cabeza. Y por más que se le envía un mensaje para que se muevan, por más que se envíe el mensaje para que se levanten, para que se ponga en pie o para que la mano se mueva, no hay conexión. Se ha perdido esa conexión y esos miembros están inertes, esos miembros están paralizados. ¿Sabe algo que paraliza grandemente al pueblo del Señor? El miedo. El miedo nos paraliza y el miedo nos hace desconectarnos de nuestro Dios, perder esa confianza y la fe de que Él es el Dios Todopoderoso. Aquí había un paralítico, no sabemos cómo llegó a esa condición, si fue desde niño o en su caminar en la vida quedó paralítico, pero este hombre estaba paralítico. Y dice Marcos capítulo 2, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Hermanos, si no se sabe el nombre de este paralítico, ni se sabe el nombre de aquellos 4 hombres que estaban cargando a este paralítico. Uno que estaba completamente paralizado, sus miembros desconectados de la cabeza, sus miembros desconectados de recibir esa orden para que pudiera caminar. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Bajaron, mis hermanos, bajaron del techo, han bajado al paralítico. Pero miren esto, hermano, está Jesús, está en su casa y está una multitud tan grande y tan apiñada, mis hermanos, que no había forma de poder entrar a ese lugar donde él se encontraba. No había forma de poder llegar a donde estaba Jesús. En Lucas, en el capítulo 5, usted luego lo puede leer. Dice el versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle ¿dónde? Y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo. Y por el tejado le bajaron con el techo poniéndole en medio. ¿Y dónde le pusieron? Delante de Jesús. Delante de Jesús. En el Antiguo Testamento vemos a una vida, a un profeta, a un siervo de Dios que había sentido ese miedo y que había huido
y que el Señor le tocó para que siguiera su camino. Levántate y anda. Y aquí vemos un paralítico que no podía moverse, que no podía caminar, pero habían 4 hombres allí. Yo no sé tampoco el nombre de estos hombres, yo no sé de dónde proceden, no sé si eran familia de él, no lo dice, si eran sus hijos, tampoco lo dice, pero hay algo que sí yo puedo saber de estos hombres, es que ellos habían oído hablar de Jesús, que ellos habían creído que Él era aquel que podía sanar a ese paralítico. Y su fe, su creencia y esa certeza tan grande que había en sus corazones, los llevó a tomar este paralítico y cargarlo, y cargarlo, y cargarlo. Yo no sé si usted ha oído la palabra siento carga por tal cosa, siento carga por esta vida, pero estas 4 vidas tenían carga, ¿sabe por quién? Por uno que estaba paralítico, por uno que estaba desconectado a sus funciones, sus miembros estaban desconectados de la cabeza. Y en esa carga, que no es otra cosa que amor, mis hermanos, por el prójimo, amando a esta vida, no importó que hubiera esa gran multitud. Ellos no gritaron allí, ellos no empujaron esa multitud. Ellos buscaron la forma de poder llevar a este paralítico no a ningún otro lugar, delante de Jesús, delante de Jesús. Y si usted puede transportarse a ese momento, a ese lugar, a esa casa, usted puede, imagínese que en estos momentos baje del techo, se rompa el techo y baje del techo esa camilla, ese lecho atado por sus 4 esquinas y quede de frente. Qué esfuerzo tan grande, qué amor tan grande, qué diligencia tan grande, qué carga tan grande tenían estas vidas por este paralítico. Que así sea, mis amados hermanos, nuestra carga por el prójimo, nuestra carga por aquel que está perdido, nuestra carga por aquel que está inmovilizado porque ustedes saben lo que inmoviliza al ser humano, el pecado. El pecado es aquello que nos aparta y nos desconecta de la cabeza, nos desconecta de Cristo, nos desconecta de Él, nos separa de Él. Y la paga del pecado es muerte. Y hay muerte. No había muerte en este paralítico. Sus miembros estaban como muertos. Pero hubo 4 vidas. Y me llama tanto la atención. Y habla mi corazón. 4 vidas. ¿Quiénes serían aquellos? Aquellos eran unos que habían oído, que habían creído, que tenían certeza de que allí estaba uno que era poderoso para sanar, pero sobre todo poderoso para salvar. Y miren lo primero que hizo Jesús. Lo primero que hizo no fue sanarlo. Jesús, si nosotros leemos anteriormente, había sanado paralíticos, había sanado cojos. Si vemos más, si seguimos leyendo, ciegos, endemoniados, ¿cuántos sanó Jesús? Pero a este paralítico, miren lo que le dice en el versículo 2. Al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? La fe de ellos. La fe de ellos, aquellos hombres que ante toda adversidad, ante todo impedimento, ellos llevaron esa carga. Había carga en sus corazones, carga por esta vida. Y dice que al ver la fe de ellos, tan grande era su fe que descubrieron, que rompieron el techo para bajarlo. Aleluya. Y dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba el paralítico? Necesitaba caminar, necesitaba levantarse. Lo que necesitaba el paralítico era la salvación. Lo primero que necesita toda vida, mis hermanos, es que nuestros pecados sean perdonados. Aquel que estaba en aquella camilla, tal vez tenía la esperanza de ser sanado,
Pero lo primero que necesita una vida por encima de todas las cosas, mis amados hermanos y hermanas, es la salvación de nuestra alma, que nuestros pecados sean perdonados. Y aquellos 4 llevaron a este paralítico delante de Jesús y Jesús allí perdonó sus pecados. Perdonó sus pecados, pero al ver la murmuración, al ver como aquel pueblo, como los que estaban allí, en otro pasaje menciona doctores de la ley, estaban allí escuchando, viendo, y de momento aparece este paralítico y él le dice, tus pecados te son perdonados, y ellos empiezan a cavilar, empiezan en sus mentes a murmurar, ¿quién es este que perdona pecados? Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aconteciendo y conociendo luego Jesús en su espíritu, el espíritu todo lo revela, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene el poder, tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Aleluya. Para salvar. Él es el Hijo de Dios. Él es el Altísimo. Él tiene el poder, y para que lo sepan todos, entonces dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Primeramente, mis hermanos, Dios visitó a este paralítico perdonándole sus pecados. Le perdonó sus pecados, y luego de perdonarle sus pecados, entonces también hizo que este paralítico se levantara, caminara y se fuera a su casa, andara, mis hermanos. La desconexión que puede haber de los miembros del cuerpo con la cabeza. Esa desconexión por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay uno que vino a libertarnos. Hay uno que vino a restaurar esa comunión, esa comunicación con Él, para poder recibir es directamente a nuestras vidas esa palabra, mis hermanos, esa orden que dice, levántate y anda. Cuando una vida está conectada al Señor, cuando una vida tiene comunión con el Señor, es una vida que está de pie, es una vida que se levanta, es una vida que anda, es una vida, mis hermanos, que camina delante del Señor. Y Dios en esta hora, viendo el mismo Jesús, viendo la incapacidad de este hombre, lo primero que le trajo a su vida fue el perdón de pecados, y lo segundo, ya perdonado sus pecados, entonces hay restauración, y esa restauración es para que caminemos, para que nos levantemos, para que no nos quedemos en el lecho, para que no nos quedemos en el desierto, para que no nos quedemos en la soledad, para que no nos quedemos en nuestra angustia, para que no nos quedemos decaídos, sino que estemos animados por la palabra del Señor y caminemos. Levántate y anda. Y qué preciosas estas 4 vidas, mis hermanos, que habían oído, que creyeron, y que su fe era tan grande que aún el techo rompieron, pero no llevaron este paralítico así, ni los dejaron consigo cargados, sino que los pusieron delante de Jesús. ¿No es ese el llamado para el pueblo del Señor? ¿No es ese el llamado para cada creyente? Aquellos que están perdidos, aquellas almas que no conocen al Señor, entonces que haya esa carga en nuestros corazones para llevarlos no a nosotros, no al templo, no a otra vida, sino llevarlos ¿a quién?
al único que puede salvarles, al único que puede perdonarles los pecados, al único que puede levantarlos, llevarlos a Jesús. Y que ese sea nuestra carga en esta hora, poder levantarnos, andar, mis hermanos. Si de alguna manera hemos estado acostados, si de alguna manera nos hemos decaído, levántate y anda, porque largo camino te resta. Levántate y anda, no tengas miedo, no tengas temor. Contigo está el poderoso de Israel, contigo está el santo, el altísimo, el que a él nada se le puede oponer. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero miren lo que sucedió. Y esta palabra es la que quiero dejar con ustedes. Entonces, él se levantó enseguida. Aleluya. Cuando Dios, su palabra, la palabra, cuando él envía su palabra, nos levantamos. Busquemos su palabra, porque ahí hay vida, ahí está la vida, ahí está Cristo. Y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Y esta es la palabra. Y glorificaban a Dios. No, ya no miraron a los 4 hombres que estaban allí. Ya no los que estaban alrededor. Ya no miraron al paralítico. Ahora, a quien glorificaban, toda la gloria era para Dios. Hermanos, y así mismo que en nuestras vidas, todo lo que hagamos, y todas aquellas vidas que de alguna manera hay carga en nuestro corazón por ello, traigámoslos delante de Jesús, delante de Él. Él es el que hace la obra, y cuando Él hace la obra, entonces hay algo que se levanta. Gloria al nombre del Señor. Glorificamos tu precioso y su glorioso nombre. A otro no daremos gloria, a otro no daremos honra, a otro no daremos alabanza, porque solamente hay uno que la merece. Nuestro Dios, aquel que nos salva y aquel que también nos levanta y que también nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, porque largo camino, mis hermanos, largo camino nos resta. Sigamos hacia adelante, no decayendo, mis hermanos, no mirando al lado, mis hermanos, no mirando los tiempos que son malos, mis hermanos, sino solamente mirándole a Él. Dice el Isaías 60, y en el versículo 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, visitado por nuestro Señor, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aleluya. Ha nacido sobre ti. Nuestro Señor, el que ha nacido en nuestros corazones, Él es nuestra gloria, y Él es el que nos levanta y nos hace caminar de día en día. Levántate y anda, que nada impida ese levantarnos. El profeta, sí, tuvo miedo, y hubo uno, que solamente hay uno que puede levantarnos, que le tocó, y con ese toque, ¿sabe qué? Le dijo: levántate y anda, porque largo camino te resta. Que el toque del Señor sea en esta hora sobre nuestras vidas también, mis amados. Y que a medida que podamos sentirnos de alguna manera que estamos decayendo o desconectándonos, mis hermanos, que entonces volvamos a esa comunión con el Hijo y con el Padre, que volvamos a esa comunión. Y entre más opresión veamos, más busquemos de Él y más busquemos en su palabra. Levántate y anda, largo camino te resta. Esa luz ha resplandecido en nuestros corazones. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Amadas, porque hay tiempos en que nos podemos sentir desoladas. Porque hay tiempos en que nos podemos sentir que nos estamos durmiendo.
Porque hay tiempos en que podemos sentirnos decaídas, así como se sintió el profeta. Pero hay tiempos donde también el Señor nos puede usar, como usó a esos 4, para cargar a otros, para llegar a otros que puedan estar también así, paralíticos, desconectados del Señor, y llevarlos a Él. Y Él es el único que puede perdonar sus pecados, primeramente para salvación, y después Él es aquel que nos levanta. Aleluya, aleluya. Gracias damos al Señor en esta hora. Bendecimos su precioso nombre. Estamos agradecidas por este tiempo que el Señor nos permite expresar lo que hay en nuestro corazón, el sentir de lo que Dios ha puesto. Y agradecer a Dios por este medio y pidiendo que el Señor continúe hablando y usando a todas las vidas que de alguna manera, mis hermanos, Él le place por este devocional matutino también usar. Así que sean todas bendecidas en el nombre del Señor. Oremos en esta hora, mis amadas. Oremos delante de su presencia. Gracias, amado Dios. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú, Señor, que eres aquel que has visitado nuestros corazones, eres el que has resplandecido en medio de tu pueblo. Tú eres esa luz verdadera que ha traído, Señor, salvación y vida eterna a nuestra vida. Tú eres el que haces despertar. Tú eres el que haces levantar y tú eres el que haces caminar a tu pueblo. En ti vivimos y somos y nos movemos. Aleluya, sí, Señor, porque no en otro, sino solamente en ti. Y en ti a ti te damos toda la gloria. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es tuya, Señor. Nadie más, de nadie más. Y en esta hora presentamos a nuestras amadas hermanas y nuestros hermanos que nos ven en esta tarde, en esta mañana, y aquellos que nos verán después, para que seas tú bendiciéndoles y animándoles a seguir caminando, oh Señor, en tu camino, Señor. Tú eres la cabeza, Señor. A ti, Señor, a ti, de ti recibimos, Señor, ese mandato de levantarnos y caminar. Y si hay alguien decaído en esta hora, Señor, alguien, oh Señor, que de alguna forma, oh Dios mío, se sienta que se está adormeciendo en esta hora, lo presentamos delante de ti, Señor, para que seas tú tocándole y animándole, porque con un toque de tu mano, Señor, aleluya, somos levantados. Y que podamos, Señor, delante de ti estar para glorificar, alabar y bendecir tu precioso nombre todos los días de nuestra vida, Señor, sabiendo que no hemos terminado, Señor, y que tú, Señor, has de continuar tu preciosa obra en cada vida. Encomendamos a tu pueblo, a tu buena mano, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias por él. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas. Un abrazo bien grande. Les amo en el amor del Señor.